La gente me conoce por estos 47 años de andar con los de Imaguaré, pero ahora estoy intentando una nueva forma de comunicarme, que es la de escribir sonetos y contar con esos sonetos un poco de mi vida, un poco de mis sueños, ¿no es cierto? Y también de las cosas que le ocurren al músico en el camino. Yo en pandemia los músicos populares teníamos que quedarnos en casa porque no se podía salir y muchos se deprimieron con eso, ¿no es cierto? Mucha gente se sintió mal y bueno, yo pensé que era importante revisar un poco los archivos. Me puse a buscar entre las cosas que teníamos guardado con mi esposa, pequeñas cosas que yo iba escribiendo en el camino, poniendo en el bolsillo, ¿cómo es? Una boleta de hotel, en una servilleta de hotel también. Me gusta recopilar. Y escribiendo cosas que a uno se le ocurren, ¿no es cierto? Y guardándolo en el bolsillo, que después Lidia, mi esposa, se encarga de juntarlos en una cajita que al final, en ese tiempo de la pandemia, tuvimos la oportunidad de revisar y eran muchas. Bueno, eso me dio pie para que yo fuera corrigiendo los versos, arreglando esos pequeños pies de verso que tenía, y bueno, lo fui convirtiendo en sonetos y bueno, así nació el libro, ¿no es cierto? Le mostré a algunos amigos, yo tenía cierto pudor de presentarlo, porque bueno, me parecía una cosa que a mí me gustaba, pero bueno, y los amigos me entusiasmaron para que lo publicara. ¿De qué habla este libro? Y habla de la vida, habla de los sueños, habla de la tierra, habla de la familia, habla de Dios. Bueno, las cosas que le ocurre al hombre. Bueno, también participó de otra obra literaria, entre ellos con el padre Julián Cini, ¿no? Claro, con el padre Julián hicimos allá en los comienzos de la década del 70 una investigación sobre el origen de nuestra música chamamecera, y eso nos dio la posibilidad de escribir un libro que se llamó Camino al Chamamé, con la señora Nerea Villanal de Ambrós y el padre Julián, y bueno, ¿quién les habla? Posteriormente nos abocamos a estudiar un poco la personalidad cultural del hombre de la región, y eso también nos dio pie para que pudiéramos escribir un tratado, si se quiere, sobre este tema que llamamos Memoria de la Sangre, donde están recopilados todos los elementos fundamentales de la personalidad del hombre de nuestra tierra. Siempre se dio esta discusión de defender el chamamé y otros dicen, no, el título es difundir el chamamé, sí. Habida cuenta que nadie nos ataca, ¿no? Totalmente. Difundir es la tarea, ¿no es cierto? Y de eso de que nadie nos ataca es cierto, pero también es cierto que los medios no contribuyen demasiado. En muchos casos, a que nuestra música tenga el lugar que merece en este tiempo, sobre todo en este tiempo argentino, donde necesitamos más que nunca mirarnos nosotros mismos para poder encarar la tarea que se nos viene encima. Del 77 al 2025 creo que son años que lo autoriza para hablar acerca de esto. ¿Cómo ve hoy por hoy la incursión de nuevas raíces? No sé si decir dentro del chamamé, como Celevera, entre otros. Bueno, yo creo que son experiencias y la gente en definitiva va a decir qué pasa con todo eso, ¿no es cierto? Yo te imaginas que tengo desde la época de la década del 70 atravesando distintos momentos del país y he visto distintas experiencias. Algunas muy refulgentes, que en su momento es como la estrella fugaz, ¿no es cierto? Tiene una luz grande y después se apaga. Y el chamamé sigue allí, ¿cierto? Sigue haciendo, Mercedita sigue, Kilómetro 11 sigue. Son los temas que la gente guarda en el corazón y bueno, y eso perdura. Los demás se pierden. Así que yo no tengo problema que la gente haga, ¿no es cierto? Siempre que haga con amor, me parece que es a favor. Después, insisto, el pueblo va a decidir si eso queda o no queda, pero el músico, el artista que encara una tarea desde el amor, ¿no es cierto?, creo que está salvado, ¿no es cierto? Es una música bailable, y bueno, esto viene muy de raíz. Los guaraníes precolombinos tenían su forma de comunicación con la divinidad, era la música, el canto y la danza. Esto pasa por la experiencia de las misiones jesuíticas, donde el guaraní aprende muchísimo de música, de danza, de coreografía. Después, cuando son expulsados los jesuitas, queda un pueblo formado. Y yo creo que de esa formación, de esa escuela, ¿no es cierto?, nace el chamamé. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, cómo nuestra gente, por ejemplo, en Itatí, que es uno de los lugares emblemáticos de nuestra fe, allí suena el chamamé y la gente baila. ¿Hay distintas clases de chamamé? Sí, por supuesto, tanto como chamameceros hay. Yo siempre digo, el chamamé es una cosa, pero hay que hablar del chamamecero. El chamamecero es el sujeto, es el que produce todo esto, ¿no es cierto? El chamamé es un hecho.
pero el chamamecero es el que lo vive. Y por eso hay todas las facetas que tiene el chamamecero, lo prolonga el chamamé. Yo tenía 6, 7 años, bueno, después ya empieza a hacerse una costumbre en mí el hecho de salir con los muchachos de serenata, siempre cantando chamamé. Hasta que un día me decido a ser cantor popular, cosa que nunca pensé. Yo había ido a La Plata a estudiar administración de empresas. La Plata en ese momento era un lugar difícil, años 70, efervescencia muy grande, ideológica, política en la Argentina, en la universidad sobre todo. Y bueno, Dios no quiso que yo estuviera allí. Y me sacó al camino y me hizo músico popular. Yo tenía 6, 7 años. Bueno, después ya empieza a hacerse una costumbre en mí el hecho de salir con los muchachos de serenata, siempre cantando chamamé. Hasta que un día me decido a ser cantor popular, cosa que nunca pensé. Yo había ido a La Plata a estudiar administración de empresas. La Plata en ese momento era un lugar difícil, años 70, efervescencia muy grande, ideológica, política en la Argentina, en la universidad sobre todo. Y bueno, Dios no quiso que yo estuviera allí. Y me sacó al camino y me hizo músico popular. Déjenme permitir abusar de su confianza, una poesía, un recitadito cortito al menos. No, decía un poeta riojano, las cosas que le cantamos no son por casualidad, nos las ha enseñado la tierra y somos mensaje nomás.